Luz y sal. Hay, hay una cuestión que creo que te podría beneficiar el conocerla, ¿no? Estamos en una sociedad en donde lo que importan son tus emociones. Ya lo dije y lo he dicho y lo voy a repetir hasta el cansancio. Hoy importa que te sientas bien, que la otra persona no la lastimes, es decir, que le digas que lo que vas a hacer está bien, que el otro diga que está bien y los dos lo disfruten. No importa que al final terminen disfóricos, afóricos, fóbicos o fílicos, no importa, tú haz lo que quieras, ¿no? Donde la ética, la moral y todo lo que implique bueno y malo está trivializado, relativizado y puesto en tela de juicio. Hoy la moral es lo que tú crees, lo que tú piensas y lo que tú dices. Tú haces a tu Dios, tú haces tu religión, tú haces tu punto de vista y tú dices que eso es bueno, válido y verdadero. Bueno, y normalmente cuando hablamos de ética, bueno, rápidamente porque la idea del video no es hablar de ética, sino hablar de valor, interdicción, que son las dos cosas que están complicadas en esto. La ética es la ciencia que se encarga del estudio de las morales humanas, ¿no? O sea, ella es la que abarca todas las morales humanas y las morales humanas obviamente en sus inicios partieron de la religión. En principio el libro más antiguo que se tiene sobre religión es la Biblia. No es el Mahabharata, no es el Corán, no es el Código de Hammurabi, no son las 12 tablas de los romanos, ni siquiera los sumerios tenían un código moral como el que tenía la Biblia en el Pentateuco. Bueno, obviamente se considera la moral como algo dado por Dios, porque nos hizo como seres morales. Ahora ya depende de qué Dios creas y en qué moral te estés basando. Ahora existe la moral liberal económica, que es la moral que trajeron los masones a América Latina, y la que dice que la moral se hace del hombre por el hombre y para el hombre, y que finalmente Dios no tiene nada que ver con nuestra moral. Eso nos dice, o esa idea de la moral nos dice que por un lado puede ser una tabula rasa que no tiene ningún valor y que lo vienes a aprender aquí, o que vienes bueno por naturaleza y que finalmente lo único que vienes a hacer aquí es evitar pervertirte y perderte en una sociedad perversa, ¿no? Eso es lo que las dos como posturas y en pinceladas históricas existen, ¿no? Por ahí hay que revisar a Rousseau, el contrato social, Montesquieu, el Pentateuco, habría que revisar Deuteronomio y revisar Éxodo. Y um, a partir de ahí se habla de lo bueno y lo malo, ¿no? Esto se refleja obviamente en las constituciones políticas de los países. Esto dependerá incluso de qué país generó la constitución. Por ejemplo, Francia crea una constitución liberal basada en el liberalismo económico. Entonces, el hombre por el hombre y en el hombre, ¿no? Y la constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos o de Alemania, etcétera, etcétera, eran constituciones creadas por países que habían sido impactados por el cristianismo. Entonces tienen toda una cosmovisión distinta, ¿no? Pues si me preguntas la constitución mexicana, bueno, pues es un híbrido de la constitución francesa y la constitución norteamericana. Todavía en la constitución mexicana se dice que el dedo de Dios hizo a México. E incluso en el himno nacional mexicano se habla de que Dios es el que ordena algunas cosas en esta batalla que se canta en, la, en el himno nacional, que es un himno de guerra, ¿no? No es un himno de paz, por cierto. Pero regresando a la parte que me preocupa, la moral está integrada y hay gente que dice que son valores morales o valores humanos. Y no es cierto. Es decir, ayer más bien escuchaba una distinción epistemológica acerca de valor y de regulación creo que es importante que también la manejes tú. Y es importante que la entendamos porque a partir de entender esto es como vamos a comprender por qué hoy trivializamos la moral
y la ética y todo este tipo de cosas, porque la moral es una cuestión que está basada en interdicciones y no en valores. Y déjame explicar eso. Las interdicciones no es otra cosa que regulaciones sociales que permiten la sana convivencia, es decir, normas con las cuales uno dice más o menos por dónde ir y cómo caminar, ¿no? Entonces, cómo vemos la sexualidad, cómo vemos la femineidad, la masculinidad, cómo vemos la ciudadanía, cómo vemos el respeto al derecho ajeno, etcétera, 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 ¿no? Y esas interdicciones obviamente están dadas para que el hombre no se destruya a sí mismo. En el principio, al menos cuando fueron reconocidas por el origen teológico, eran para que el hombre no se destruyese a sí mismo. Punto. Y, y no tenían ninguna otra finalidad, es decir, y no tenías que preguntar más que pues he estado por Dios y no, o sea, no había más problema, ¿no? El problema es cuando agregamos la palabra valor, valor moral. Cuando le agregamos la palabra valor moral en lugar de interdicción moral, hay un problema, porque el valor depende de la cotización que se esté dando sobre algo. Um, a partir de Richard Nixon en Estados Unidos ocurrió un fenómeno que se llama el mercado de libre especulación. Hasta antes de Richard Nixon, los pesos, es decir, el valor de las monedas, de los mercados y de los productos, se establecía de acuerdo al país de origen y se establecía de acuerdo a las reservas de oro que tuviera ese país. Pero con Richard Nixon empezó una crisis petrolera, económica y, bueno, moral en, en Estados Unidos. Y Nixon dice que el valor de los mercados iba a depender de cómo los que estaban en el mercado, o sea, los vendedores, los dueños de los medios y modos de producción, decidieran establecer la especulación del precio de las cosas. Y ya no iba a depender del valor del peso de la moneda o del valor del peso de la reserva de oro que se tuviera en un país. Eso obviamente lo hizo porque el precio del petróleo se le estaba disparando por los yacimientos petroleros que estaban apareciendo en Medio Oriente y que obviamente ellos no tienen más que la parte que nos robaron a México con el famoso tratado con Santana de los 2 millones de kilómetros que nos quitaron, ¿no? ¿Por qué tengo que explicar esto? Porque entonces tú puedes saber que cuando tú compras algo, tú estás comprándolo de acuerdo al valor que se le está dando al objeto. Y tú decides si ese valor el objeto lo vale, es decir, si lo estás incluso, que cuando lo estás comprando estás ganando al comprarlo, porque obviamente tú sabes que en otro lado está mucho más caro, o ese objeto es tan necesario y tan indispensable en tu vida, o te hicieron creer que es un objeto indispensable y necesario en tu vida, que entonces, si no lo posees, pues algo falta en tu vida, en tu estatus, en tu, en ti. No sé si lo voy diciendo bien. Entonces, el valor de las cosas depende de esto, ¿no? Y decía el comentarista, R.C. Sproul, el que decía esto, decía, hoy vale más ir al médico que ir a un pastor. O sea, la medicina nos importa más que el valor del alma humana. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si tú le pones el valor a la moral, entonces está dependiendo de lo que tú sientes para cotizar esa moral. Es decir, qué tanto pesa económicamente hablando esa moral para que tú le hagas caso o la adoptes o decidas qué de la moral vas a vivir y qué de la moral no vas a vivir. En este caso sería la moralidad. La moralidad es el ejercicio de la moral, ¿no? ¿Qué tanto cuando te conviene la fidelidad es una regulación que mueve tu vida y hasta donde no, hasta donde el amor es una regulación que mueve tu vida y hasta donde no, hasta donde el derecho ajeno cuando te conviene es una regulación y hasta donde no, entre otras cosas. Y obviamente hay una serie de interdicciones que permiten que estas cosas se gesten, pero cuando tú le pones diríamos, el corazón a la moral, pues entonces empezamos con un problema.
Porque si para ti no tiene peso la fidelidad, el respeto al derecho ajeno, etcétera, 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 pues vas a ser un desgarriate de la relación social, cuando deberíamos de entender que la moral depende sola y solamente de las regulaciones y que éstas sean cumplidas, para precisamente evitar la destrucción del ser humano, el desorden o el caos social, ¿no? Porque con ello incluso podemos mejorar las relaciones y obviamente necesitar menos del psicólogo, porque tienes menos ansiedad, menos estrés, eres menos violento, estás más regulado emocionalmente, no sales al mundo a ver a quién te comes y a quién le desgracias la vida o con quién te desquitas de lo que te hicieron en tu casa o cómo se violaron tus derechos dentro de tu casa y sales y los violas al vecino, al trabajador, al compañero, al transeúnte, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para eso era la moral. Y entonces entender esto en resumen es que no, la moral no puede ser llevada al plano del emocionalismo y de la apreciación, sino es que se pone delante que antes que todo la moral fue creada por Dios y Dios lo hizo todo bueno, agradable y perfecto. Si lo ves así, bienvenido, pero si lo ves desde tu punto de vista y tú decides que es a qué le das mayor valor, pues entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque cuando esté bien tu hígado, pues a lo mejor eres muy moral y cuando esté mal tu hígado, todo va a ser amoral. Espero que te sea útil y obviamente eso te va a implicar cómo te jueceas a ti mismo, ¿no? O sea, cómo te jueceas, es cómo antes de decirle a los otros, no, no, sí, sí, o vive así, vive de esta manera, compórtate de esta forma, te lo pones a ti mismo y lo predicas con el ejemplo en lugar de con un sermón. Espero que te sea útil.